Nehemías capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hoy nos quedaremos aquí hasta el versículo 13. Y es curioso que cuando pensamos en el cristianismo, en lo que creemos, en lo que debemos practicar como cristianos, a veces leer un pasaje como este, versículos como este, nos resulta muy difícil de aplicarlos directamente a nuestro contexto. No sé si pensáis así también. Leemos un texto de un pueblo tantos años antes de nuestra época. ¿Cómo aplicar eso en nuestra vida? Por eso hoy vamos a empezar hablando de una historia que es más conocida y más cercana incluso a nosotros, que es la historia de Zaqueo. Los niños que estáis ahí conocéis, ¿no? La historia de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? ¿Era un hombre grande o pequeño? Pequeño, pequeñito, tenía mucho dinero. ¿Y qué pasó? Era el jefe de los publicanos. Su tarea era cobrar los impuestos de los romanos, del pueblo y de los negocios que tenían en la ciudad. Y él, como jefe, supervisaba a otros recaudadores y ganaba muchísimo más. Y la ley de aquel entonces le permitía cobrar incluso más adicionales, ¿no?, para beneficio propio, con tanto que
entregara todo lo que Roma le solicitaba. Entonces, lo que Zaqueo hacía no era ilegal. No hacía nada en contra de la ley. Pero aún así, cobrar tantos impuestos de la gente le veía como un pecador, como un traidor incluso. Y vemos en el texto que la gente le llamaba traidor, pecador, ¿no? Y Jesús, pasando por la ciudad, vio a este hombre pequeñito en el árbol y le dijo, oye, desciende, baja, que voy a hospedarme en tu casa. Se hospedó en la casa de Zaqueo y la cercanía de Cristo, de Jesús a Zaqueo y su mensaje, ¿qué pasó? Zaqueo cambió completamente. ¿Y qué dijo Zaqueo? Él dijo que restituiría todo lo que había hecho de daño a los demás e incluso le pagaría mucho más. Un cambio completo, ¿no?, en la vida de Zaqueo. Y es más o menos eso lo que vamos a ver en la historia de Nehemías. Ahora podemos volver un poquito más atrás. Después de hablar de las dificultades que tuvieron con los enemigos, porque nosotros llevamos ya 4 capítulos estudiando el libro, ¿no? Después de comentar que cada paso que el pueblo de Dios daba, el enemigo hacía cada vez más oposición, intensificaba, ¿no?, la oposición, hasta el punto de una amenaza directa de muerte, que fue lo que pasó en el capítulo 4. Y si os acordáis, el pueblo se reunió en la muralla y empezó a defender su ciudad. Ahora pasa algo raro. Si estamos leyendo todo el libro, nos enteramos que aquí hay un cambio. De repente, no es el enemigo que oyó lo que hacían y reaccionó en contra. ¿Quién oyó y reaccionó? Ahora fue Nehemías. Sus quejas, las quejas del pueblo, ya no eran contra los adversarios, sino de gente del propio pueblo que les estaban oprimiendo. Y mis hermanos, las dificultades cuando vienen del enemigo, las comprendemos mejor. Nos duele, sufrimos. Ahora, cuando los problemas vienen de la persona que forma parte del mismo pueblo, si la persona que debería pagar por tu rescate te vende como esclavo, entonces el dolor es más intenso. El enemigo ahora es otro. Y siempre que escucho esa frase me acuerdo de una película que hay allí en Brasil. La película se llama Tropa de Élite. Es un batallón de operaciones especiales de la policía y son 2 películas. En la primera, lo que enseña es este batallón entrenando a los soldados, un entrenamiento durísimo, porque quieren encontrar a un sustituto del capitán. Y la lucha que tienen en contra del narcotráfico. Eso es lo que pasa en la primera película. En la segunda, el capitán está jubilado de las calles y está trabajando en el despacho. Y reconoce que el enemigo es otro. Es el sistema. Son los políticos, aquellos que llevan la mayor parte de todo el narcotráfico. ¿Y cómo duele pensar que no estamos luchando en contra del enemigo? Tenemos luchas dentro del propio pueblo. Y ahora lo que vamos a ver aquí en la lucha de Nehemías ya no es en contra del enemigo, sino en contra del hambre y de la explotación. Hay una ruptura completa del escenario de guerra que estamos viendo en el capítulo 4 para hablar de una necesidad interna. Y eso, si nos damos cuenta,
Si os acordáis ahí del libro de los Hechos, hablando del Nuevo Testamento, nos pasa algo parecido. Empezamos a leer la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo, la predicación del apóstol Pedro, la iglesia crece y llega al capítulo 6 y vemos que había allí una murmuración. ¿Cuál era la murmuración del capítulo 6 del libro de los Hechos? ¿Os acordáis? Pues llegamos en el capítulo 6 hablando de la obra del Espíritu Santo y hay una murmuración de los griegos en contra de los hebreos porque las viudas de los griegos estaban siendo olvidadas. Y eso puede ayudarnos un poco en la comprensión de lo que debemos hacer cuando lidiamos con nuestros problemas internos. Mis hermanos, cada tensión oculta dentro de la comunidad de creyentes tiene que ser sacada a la luz. Son problemas reales que influyen directamente en la vida y en la relación de uno con otro. Y tenemos que exponerlos. Dice aquí el texto, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y aquí vemos que hay algunas descripciones de algunas situaciones que estaban pasando. ¿Qué vemos aquí en los primeros versículos? Las familias eran muy grandes. Y habían pedido un préstamo. Un préstamo a los que tenían dinero. Hermanos, un préstamo para comer, para vivir. No es un préstamo para un lujo ni nada de eso. Muy probablemente estamos hablando aquí de familias que no poseían tierras. No tenían medio para garantizar un préstamo para el tiempo de dificultades. Y si no tenían tierras, cuando ofrecían a sus hijos como mano de obra al prestamista, ¿qué fue lo que pasó? Ya no iban a tener ni condiciones para rescatar al hijo y pagar la deuda. Y ese era uno de los problemas. Hay otro que no habla solo de la necesidad de comida, sino que tiene que pedir un préstamo para pagar el tributo del rey. Y es cierto, sabemos que desde el tiempo del rey Darío había un impuesto calculado sobre el rendimiento de la tierra. Ahora, el problema es que en tiempos de dificultades, en tiempos de pobreza, de guerra, el impuesto es el impuesto. Debería ser pagado de la misma manera. Y tanto en una situación como en la otra, todos ellos necesitaban un préstamo. Y nosotros que vivimos aquí en el siglo XXI, ¿qué pasa si pides un préstamo, no puedes pagarlo y la garantía es tu casa? ¿Qué pasa? El que te prestó tiene todo el derecho de quedarse con tu casa. Es la garantía. Y en la ley de Dios hay reglas muy parecidas. Pero hay un detalle que no podemos saltar de la ley y tenemos que volver a la ley. Vamos a abrir ahí en Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, 24:6. Dice así: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Es un poco raro lo que está diciendo, difícil de comprender. Vamos al versículo 14. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues el pobre, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, hay leyes que ayudan a comprender cómo funciona el préstamo.
y prestar dinero estaba permitido por la ley. Retener una prenda, una garantía, también estaba permitido por la ley, pero con sus límites, sus límites. No se podía tomar como garantía la piedra del molino. ¿Y por qué? Porque con ella es que la familia conseguía el pan diario de sus hijos. ¿Y si la garantía fuese la capa? ¿Qué pasa? Uno no podía quedarse con ella por la noche. Es curioso leer eso en las escrituras. ¿Pero por qué? Porque ella era utilizada para protección del frío. Por la ley de Dios, ¿se podía prestar y cobrar intereses a un hermano? Vamos a ver en el versículo 19 de Deuteronomio 23. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas a tomar posesión de ella. Eso es el versículo 19 del capítulo 23. Entonces, vemos aquí el principio implícito en estas leyes, que ahora Nehemías, años después, va a aplicarlas. Y uno de los principios importantes que Nehemías tiene que recordar al pueblo es la generosidad y la bondad hacia los necesitados. Estamos aquí hablando de préstamos para vivir. Ellos tenían el derecho de pagar la deuda con servicios. Eso también estaba en la ley. Pagar con trabajo, como dice el texto que habían dado sus hijos y hijas a servidumbre. Ahora, si uno no tiene tierras, no tiene dónde conseguir dinero, ¿cómo haría para rescatar a sus hijos del servicio? Imposible. Al final, el propio pueblo estaba utilizando la situación difícil de uno para sacar ventaja y esclavizar al hermano. Eso es lo que estaba pasando allí. Y con la situación de la reconstrucción, de la posibilidad de guerra, todo eso se agravó y el pueblo y sus mujeres empezaron a clamar. Y ya hemos visto, ¿no?, que si hay algún problema de relación entre hermanos, eso tiene que ser traído a la luz. Pero aquí encontramos otro detalle que nos llama la atención. El clamor del pueblo no está basado en sus quejas, en sus necesidades, en sus gustos. Está basado en la ley de Dios. O sea, no es porque a mí me gusta o no. No es porque esa es mi costumbre o no. Las quejas deben buscar satisfacer la ley de Dios y no la mía. El clamor entonces tiene sentido porque está basado en la ley de Dios. Más todavía, el clamor es necesario cuando uno se olvida de la misericordia que hay en la ley de Dios. Yo digo eso porque nosotros que ya llevamos algún tiempo en el Evangelio, ya hemos estudiado, podemos decir que somos expertos en aplicar la ley en las actitudes de los demás. Expertos. Expertos en cobrar de los demás las garantías, los intereses incluso, la multa y cómo no nos satisface, pues el castigo físico si es posible para que nos satisfaga. Y lo que deberíamos aplicar es la misericordia, la bondad. Y todo eso está en la ley. La compasión debe ser evidente en la relación con mi hermano. ¿Por qué? Porque no debo utilizar la misma misericordia que necesito. Pues, o sea, debo actuar con la misma misericordia que pido
y necesito de Dios. Por eso ahora vamos a ver la reacción al clamor. ¿Qué debemos hacer cuando alguien se queja de algo que hemos hecho y le causó opresión? ¿Qué debemos hacer? La respuesta puede ser, mira, en esta situación, ¿no?, que estaban ellos, mira, tú no te preparaste para los tiempos difíciles como los que estamos pasando. Estamos pasando por necesidades, pero yo he ahorrado. Tengo mis ahorros aquí y tú no. Tú, que no tienes, me pediste un préstamo sin tener incluso garantías de que me ibas a pagar. ¿Y ahora lo que quieres? ¿Quieres misericordia? ¿Ahora quieres clamar? ¿Fue esa la reacción de Nehemías? No. Lo primero que aparece aquí es que él oyó. Oyó. Estar atento a las demandas de los hermanos es lo primero. Aquí ya empezamos con los retos. Cada uno de nosotros quiere ser oído, pero lo complicado es tener oídos para oír. Incluso la semana pasada estuvimos aquí en la clase bíblica hablando más o menos de eso. Hablando que muchas veces suponemos las cosas, evaluamos y reprobamos muchas otras cosas, pero lo difícil es oír. Leímos, si os acordáis, lo que estuvieron con nosotros la semana pasada. Hablamos de la historia de Maribel, un ejemplo, ¿no?, ficticio. Maribel, una esposa que su queja era la de que su marido, y solo él, tenía que cambiar. El problema siempre está en el otro, ¿verdad? Por eso cuando oímos, suponemos cosas y sabemos lo que el otro debería hacer, pero lo complicado es oír y reconocer el sufrimiento que hay en el otro. Lo difícil es reconocer que nuestros derechos, nuestros intereses, aunque sean legales, aunque no estén en contra de la ley, pueden causar opresión y ser moralmente incorrectos a los ojos de Dios. Por eso lo primero es escuchar. Nehemías oyó, ¿y qué hizo? Se enojó en gran manera. Ahora te pregunto, ¿te enojas más cuando lo que quieres no se cumple? ¿O te enojas más al darte cuenta de las necesidades de los demás? ¿De dónde sale tu enojo? ¿Eres capaz de ponerte en la piel de aquellos que no reciben la misericordia que deberían recibir de los demás? O incluso de tu parte. Y podemos hacer aquí una lista. Sería interesante hacer una lista de todas las veces que nos enojamos con algo y poner delante la situación de esa situación de enojo, la causa del enojo. ¿Cuántos de nuestros enojos son causados porque el otro se merecía más compasión de lo que ha recibido? Podemos hacer la lista, no van a ser muchos. ¿Qué hacemos cuando reconocemos que algo en la relación entre aquellos que forman parte del pueblo de Dios no está bien? ¿Qué hacemos? ¿Huimos simplemente? ¿Rompemos cabezas a palos y arreglamos las cosas a pulso? Nehemías se enojó en gran manera, pero antes de actuar, ¿qué hizo? Meditó. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque él quería que ellos comprendiesen el espíritu de la ley y no solamente la ley. La acusación que tenía el clamor era que los prestamistas estaban actuando como prestamistas. Ahora, ¿dónde está el problema entonces? Ese era el clamor. El problema está en que ellos se comportaban como prestamistas, pero no se comportaban como hermanos.
las situaciones entre hermanos dentro del pueblo de Dios debe ser de igualdad, reconociendo que si hoy tengo algo que necesitas, mucha atención, si hoy tengo algo que necesitas, es porque el mismo Dios que me lo dio, ahora me da la oportunidad de utilizarme a mí para que te lo dé a ti. Es curioso pensar de esa manera, si es el mismo Dios. El absurdo aquí que expone Nehemías es que los hermanos, cuando tienen la posibilidad, pagan para rescatar a los que han sido vendidos a las naciones. Y ahora lo que ellos estaban haciendo era vender al hermano. ¿Para qué? ¿Para recibir lo que tenían por derecho? ¿Cómo? Lo que pone en evidencia es que la preocupación de los prestamistas era solamente sus intereses propios. Que se habían olvidado del temor del Señor. Se olvidaron de la fuente de bendiciones y que la fuente es solamente una. Se olvidaron que el que oprime al pobre, al necesitado, y tiene para ayudar, ese lo que busca es el castigo de Dios. Si yo no soy capaz de actuar con misericordia cuando hay necesidades físicas, visibles, ¿cómo puedo decir que he recibido misericordia de Dios, amor de Dios, vida espiritual en Dios? Nos acordamos de un texto del apóstol Juan que escribe algo parecido en 1 de Juan 3:17. Dice allí, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Lo que pasa es que exigir a los demás lo que deben presentar es muy fácil. Lo difícil es reconocer que lo que hacemos no es bueno. Por eso Nehemías les reprendió. Por eso les recordó el temor del Señor. O sea, oyó, se enojó, meditó y después les reprendió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe actuar como pueblo de Dios y no como el mundo. Reconocer la falta de amor, la falta de perdón, la falta de misericordia es muy importante entre nosotros. Pero hay también que cambiar la actitud. No debemos amar solamente de palabra ni de lengua, como el texto que hemos leído de Santiago, sino de hecho y en verdad. Y eso incluye no solamente a vosotros, sino a mí también, a todos nosotros. Esa es una tarea para todos. Vemos que Nehemías reconoce que también había prestado dinero y grano. Y lo que dijo es, quitámosles, o sea, se incluye, quitámosles ahora ese gravamen. Él se incluye en la exhortación y en la necesidad de cambio de actitud. O sea cual sea la situación, si formas parte del pueblo de Dios, debes preocuparte primeramente por tu propia actitud y lo que Dios requiere de ti. De lo que Dios va a requerir de ti y no de los demás. Incluso vamos a ver la semana que viene, del versículo 14 hasta el final del capítulo de Nehemías 5, vamos a ver que Nehemías habla de su testimonio, de sus propias actitudes. Y sabemos que la palabra de Dios por medio de Nehemías debe hablar a cada uno de nosotros hoy. Mi hermano, no es el momento de aplicar esa palabra en la vida del otro. La reprensión de Dios por medio de Nehemías es para mí. Es para ti. Si tienes amor, ¿por qué exiges y esclavizas a uno que no lo tiene? ¿Por qué tu enojo te lleva a exigir el arrepentimiento de los demás menos el tuyo? ¿Será porque no te sientes perdonado? ¿O porque te sientes mucho mejor que los demás?
exigir el cumplimiento de la ley no es suficiente. La ley revela la situación del hombre. Y de hecho hay pecado. Y había pecado. Por alguna razón, algunos allí en la situación de Nehemías no pudieron proveer el alimento para su familia. Pero si nos fijamos bien, el texto no se queda ahí dando vueltas en la mala administración de los que perdieron todo. No es lo que dice el texto. O en la poca herencia que recibieron de sus padres. El texto habla con los que tienen. Con aquellos que tienen. Así que, de dos una, o eres de aquellos que han venido hoy sin nada, ningún amor, reconociendo toda tu incapacidad, clamando por misericordia, por perdón, por compasión, porque no tiene medios para sostenerte de pie. O eres de estos, o entonces eres de los que ya han recibido esa misericordia. Ya has recibido esa compasión, ese perdón. Y lo que tienes que hacer ahora es compartirlo con aquellos que lo necesitan. Y es curioso pensar de esa manera. Pero cada vez que uno exige lo que es suyo por derecho, porque ha adquirido algo y tiene ese derecho, lo que recibe es lo que la ley tiene para dar. Podemos pensar así, ¿no? Si es mi derecho, lo que gano, lo que dice la ley. Ahora, cuando nosotros, pueblo de Dios, clamamos a Dios, no clamamos por algo que es nuestro por derecho. Clamamos por gracia. Clamamos un favor que no merecemos. Si formas parte del pueblo de Dios, sabes que lo que has recibido, no lo has recibido por tus propios méritos, sino por la infinita bondad de Dios. Ahora, si empezamos, si es muy difícil, nos resulta difícil comprender eso espiritualmente, podemos volver al tema del préstamo. Imagínate que hay algunos ahí que están hablando de préstamos, hipotecas, compras de casas. Imagínate que ahora sacas una hipoteca para comprarte una casa. La garantía del pago es la casa que has comprado. ¿Qué pasa si dejas de pagar? Pues pierdes la casa, ¿verdad? Así de fácil. Pues la locura del Evangelio funciona así. Adán y Eva tenían la promesa de una vida eterna con la condición que obedeciesen. ¿No es así? Vida eterna si obedecen. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. La vida eterna que era perdible fue perdida. Pero Dios, por su gracia, les promete a uno que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Jesús. Y ese Jesús vendría, haría esto, y por medio de él, todos aquellos que creen en él, ganarían la vida eterna. Pero ahora esa vida eterna es imperdible. ¿Por qué? Ya no depende de los méritos personales, sino los méritos del que aplastó la cabeza de la serpiente, Jesucristo. Eso es una locura, ¿no? Parece una locura. Y si aplicamos a la hipoteca sería así. ¿Tienes la casa? Si pagas la hipoteca, si no pagas, pierdes la casa. Pero el banco se acerca y te dice, mira, no has podido pagar la casa, te la regalo. Más todavía, voy a darte un apoyo, una ayuda mensual para que vivas de maravilla en la casa regalada, porque no has podido pagarla. Eso sería una locura completa. Pero esa es la locura del Evangelio. Y la exhortación de Nehemías dice a lo que ganó todo y tiene de sobra,
¿cómo puede exigir del que no tiene para que tenga todavía más? ¿Cómo puede recibir algo de Dios y todavía exigir del otro algo que ya tienes? Hermanos, si tienes un stock infinito de amor, ¿por qué vas a seguir exigiendo el amor de uno que no lo tiene para dar? Si has sido perdonado de todos tus pecados, ¿por qué vas a negar el perdón a uno que te hizo daño? Nehemías no exhorta al pueblo a que haga lo que manda la ley. Les exhorta a que actúen con la misma misericordia con la cual Dios actuó con ellos. Hay gente que necesita perdón que está allí a tu lado. Libérale perdón, pues ha sido perdonado por mucho más. Santiago nos dice que debemos ser prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarnos. Y tiene una razón de todo eso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la razón. Y por eso quiero llegar al final, al tercer punto que hablamos del clamor, de la reacción de Nehemías, cómo actuó delante del clamor, y ahora vamos a ver la reacción del pueblo. Y quiero concluir meditando en lo que hicieron los nobles y los oficiales. ¿Qué hicieron? Se enojaron y dejaron a Nehemías hablando solo. Le recordaron a Nehemías la ley del préstamo. No. Lo que dijeron fue, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos como te dices. Impresionante, ¿no? ¿Qué hizo Nehemías? Llamó a los sacerdotes y les dijo, pues, ¿es así? Vale, pues ahora vamos a jurar todos aquí, delante del sacerdote, todo lo que estamos diciendo. O sea, hicieron un compromiso formal, público, oficial, con la actitud que agrada a Dios. Los que tenían, decidieron pagar con algo que era suyo por derecho para rescatar a los que no tenían. El Evangelio no es hablar de la habilidad que tenemos para cumplir la ley. El Evangelio es hablar de la ley perfecta que no podemos cumplir, pero Jesús vino, la cumplió en nuestro lugar. Y por su favor, por sus méritos, somos perdonados de la condenación que cada uno de nosotros merecía, incluso por no cumplir esa ley. Y cada vez que actuamos con gracia, que reflejamos en los demás lo que hizo Jesús por nosotros, cada una de las veces que eso pasa, hay motivo para la adoración a Dios. A Dios. Cada vez que nuestro testimonio refleja la bondad de Dios, es el propio Dios que es alabado. Es tan bonito eso. No fue a Nehemías al que le alabaron. No fue a Nehemías. No fueron a los nobles y los oficiales que perdonaron las deudas que fueron alabados. No fueron ellos. El Dios de la alianza, el Dios de la misericordia es el que fue alabado. Cada momento que somos herramientas en las manos de Dios para traer restauración, es el propio Dios quien es glorificado. Eso es precioso. ¿Por qué es Dios que es glorificado? Porque solo damos lo que ya hemos recibido. Así que toda la gloria es de aquel que dio todo por amor a nosotros. Y si ahora mismo te has dado cuenta de la locura que es el Evangelio, de lo que hizo Jesús en la cruz por ti, cuando lo que merecías era el castigo, clama a Dios,
porque Él nos prometió que todo aquel que busca, halla. Ahora, si eres de aquellos que ya has recibido, ¿no?, ese favor no merecido, mi hermano, ahora es tiempo de no demandar de los demás lo que tú has recibido por gracia. Por gracia. Si tienes el amor de Dios, que actúes con ese amor hacia aquellos que todavía no lo tienen. ¿No te parece incoherente que quieras exigir que uno cumpla la ley si tú, cuando la cumples, lo haces por la gracia de Dios en tu vida? Que Dios quite de tu corazón todo gravamen, toda la sensación de que tienes el derecho de reclamar al otro lo que solo tienes porque Dios te ha dado. Mi hermano, si es Jesús quien carga tus pecados, ¿por qué exigir que el hermano cargue el suyo? Dice el texto de Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo concluye el texto de Santiago? Hablando de la religión pura y sin mácula. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Actuar con misericordia con los que necesitan y guardarnos de la contaminación del mundo. Que esas palabras que aparecen aquí en el último versículo de Nehemías, hablando del castigo, que no recaigan sobre nosotros. Que no seamos sacudidos de la presencia de Dios. Que no seamos simplemente castigados porque no reconocemos que hemos recibido algo por gracia y queremos cobrar y garantizar que el otro cumpla la ley. Que seamos aquí canales de gracia en la vida de los que necesitan. Y que nuestras actitudes de gracia no glorifiquen a nosotros, sino a Dios, que reflejen la gloria del propio Dios. Hoy es día de clamar por un favor no merecido. Y hoy es día de clamar y recibir el perdón. Hoy es día de contestar a la ley de Dios obedeciéndola. Pero también es día de reconocer que si podemos obedecerla es por la gracia de Dios en nuestra vida. Hoy es día de darnos cuenta de que todo lo que tenemos es por gracia. Entonces que seamos canales, medios de esa gracia para alcanzar a los demás. Vamos a orar. Dios y Padre, reconocemos el pecado que hay en nuestro corazón y a veces la necesidad que tenemos en demostrar a los demás que podemos cumplir tu ley. Padre, perdónanos, porque a veces nos olvidamos que todas las veces que cumplimos tu santa ley es porque tu gracia actúa en nuestra vida. Sabemos que por nuestras fuerzas lo que podemos es romper tu santa ley una y otra vez. Pero por medio de tu gracia ahora tú nos capacitas a que cumplamos a cada uno de tus mandamientos. Ayúdanos, Padre. No solamente a cumplir tu ley por medio de la gracia que encontramos en Cristo, sino que ayúdanos a actuar por medio de esa gracia, dando compasión a los demás, a los que todavía no han alcanzado ese amor y esa gracia. Te pedimos por aquellos que están cerca de nosotros, que necesitan esa gracia. Te pedimos por la dureza de nuestro corazón, que a veces no perdona, porque cree que es mejor que el otro. Te pedimos que tú nos ayudes a arreglar todas las dificultades que hay dentro de tu pueblo aquí en las relaciones, para que tu nombre sea alabado entre nosotros. Bendícenos, Padre. Ayúdanos como iglesia. Te pedimos por cada una de las familias de aquí, Padre, que tú actúe con poder y autoridad
rompiendo todas esas malas comunicaciones, todo ese problema de orgullo y de soberbia que hay entre nosotros. Danos, Padre, el poder de decir que sí, vamos a obedecer, sí, vamos a actuar con gracia, sí, vamos a reflejar tu amor en la vida del hermano. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.